La economía del Nuevo Testamento. Un análisis hermenéutico y exegético aplicando la ley de los dos o tres testigos, 2 Corintios 3 en 1, la exégesis rigurosa y el contexto histórico. Alineamos los textos que demuestran que la economía del Nuevo Testamento no se basa en el sistema tributario del diezmo levítico, sino en principios superiores de gracia, generosidad y coinonía, comunión. 1. El fundamento hermenéutico, el cambio de ley. Antes de entender cómo se debe dar, debemos establecer por qué cambió el sistema. El texto clave es Hebreos 7:12 de la mañana. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El argumento dialéctico es claro. En el Antiguo Testamento, el diezmo era un impuesto ordenado por la ley mosaica para sostener a la tribu de Leví, quienes no tenían heredad y administraban el templo. En el Nuevo Testamento, bajo Cristo, el sacerdocio levítico caducó. Ahora todos los creyentes somos reyes y sacerdotes, y el templo es la iglesia, las personas. Conclusión. Si el sacerdocio levítico desapareció, la ley que lo sostenía, el diezmo, queda abrogada y es sustituida por una ley superior, la ley de Cristo. 2. Los testigos del Nuevo Testamento. Al revisar las escrituras apostólicas, encontramos los principios que rigen esta nueva economía. Primer testigo. La motivación, el corazón vs. el porcentaje. En 2 Corintios 9 en 7, Pablo instruye. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La exégesis de la frase, como propuso en su corazón, elimina la imposición externa del 10% y transfiere la autoridad a la conciencia regenerada del creyente. Además, la expresión, ni por necesidad, que en griego implica compulsión u obligación forzosa, confirma que la ofrenda del nuevo pacto es un acto de libertad, no de tributación legal. Segundo testigo. El método, proporcionalidad vs. cuota fija. En 1 Corintios 16 en 2, se establece. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Esto instaura el principio de la proporcionalidad. A diferencia del diezmo, que es estático, siempre el 10%, la gracia es dinámica. Quien prospera mucho, puede dar mucho más del diezmo. Quien tiene poco, da conforme a sus posibilidades. La medida no es matemática, sino relativa a la bendición recibida. Tercer testigo, el sostenimiento ministerial. En Gálatas 6 en 6 y 1 Timoteo 5:17 de la mañana, 18, se enseña que, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, y que, digno es el obrero de su salario. Aquí se usa el término coinonía, hacer partícipe, indicando una asociación mutua, no un impuesto a una casta superior. Pablo utiliza una lógica laboral y de justicia, no pondrás bozal al buey, dignificando el sustento del ministro por su trabajo, no por un ritual ceremonial. 3. Síntesis dialéctica. Diferencias entre la ley y la gracia. Al contrastar ambos sistemas, observamos un cambio radical en 4 aspectos fundamentales. En cuanto a la fuente, en el antiguo pacto, la fuente del dar era una exigencia legal bajo amenaza de maldición. En el nuevo pacto, la fuente es el fruto del espíritu, amor, gozo y bondad, en el corazón del creyente. En cuanto a la cantidad, bajo la ley, la cantidad era aritmética y fija, el 10% más ofrendas. Bajo la gracia, la cantidad es proporcional, según haya prosperado cada uno. En cuanto al destino, el diezmo antiguo iba dirigido al alfolí, a los levitas y al templo físico. En la economía del reino, los recursos se destinan a los santos necesitados y al sustento de los obreros, ministros, que predican la palabra. En cuanto a la motivación, el motor del antiguo pacto era el temor y la obediencia ciega. El motor del nuevo pacto es la gratitud y el propósito voluntario del corazón. Conclusión final. La economía del Nuevo Testamento es superior a la del diezmo, no inferior. El diezmo es el piso de la ley, pero la gracia no tiene techo. Bajo la gracia, un creyente